¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? En esta oportunidad voy a desarrollar un problema, justamente lo he obtenido en internet. Es una práctica por lo que veo de la Universidad César Vallejo, del curso de Análisis Estructural 2. Bueno, acá nos dicen que debemos graficar los diagramas de fuerza axial, fuerza cortante y momento flector para este pórtico. Sabemos que este pórtico tiene una carga distribuida, una fuerza puntual, un apoyo fijo y un apoyo móvil. Por lo tanto va a ser una estructura isostática, se puede aplicar con las tres condiciones del equilibrio. Bueno, antes de empezar, es del 2018 por lo que veo, así que empecemos. El primer paso sería definir cuántas reacciones va a tener esta estructura. Bueno, un apoyo fijo tiene dos, sería una reacción vertical y una reacción a X. Luego el apoyo móvil tiene una sola reacción, de Y. Una vez que he identificado, puedo aplicar las condiciones del equilibrio. Quizás una de las condiciones que sea más rápido es sumatoria de fuerzas en X. Voy a decir que hacia la derecha es positivo e igual a 0. Tengo la reacción a X positivo y una fuerza horizontal de menos 4 porque va en el otro sentido igual a 0. Despejando el valor de la reacción a X sería, bueno, 4 toneladas. ¿En qué sentido? Obviamente hacia la derecha, porque en este caso nos ha dado positivo. Si nos hubiese dado negativo, quizás le cambiamos de sentido. Bueno, faltarían estas dos. Yo podría aplicar ahorita mismo sumatoria de fuerzas en Y, pero ¿qué sucede cuando aplico esto? Te das cuenta que se va a generar una incógnita y dos, así que todavía no podría calcular porque acá yo voy a generar una ecuación. Para eso tengo que aplicar sumatoria de momentos, puede ser en cualquiera de los dos puntos. Voy a tomar el punto A, voy a decir que los momentos antihorarios son positivos, igual a 0. Para esto tengo que aplicar la fórmula o la aplicación de fuerza por distancia, que es el momento. Recuerda que una carga distribuida tengo que hallar su fuerza resultante, va a ser base por altura cuando tenemos una carga rectangular, y se va a ubicar en su centro de gravedad, que si todo este es 4 metros, obviamente sería a 2 metros. Base 4 por 3, que es la altura, finalmente tengo una fuerza resultante de 12. Aplicamos sumatoria de momentos, de Y va hacia arriba, necesito la distancia hasta el punto A, que es 4, y me va a generar un sentido antihorario, por eso es que va a ser positivo. De Y por 4, esta fuerza de 4 también, su distancia es toda esta altura, tiene un sentido antihorario, va a ser positivo. Más 4 por 3. Finalmente esta fuerza que como va hacia abajo hasta el punto A me va a generar un momento horario, por lo tanto va a ser negativo, ¿no? Menos 12 por, en este caso sería la mitad, que es 2 metros. Vamos a despejar finalmente cuánto sería la reacción de Y. 12 por 2 menos 4 por 3 sobre 4. Me da una reacción vertical de 3 toneladas. Medio positivo, quiere decir que es correcto ese sentido que hemos supuesto, hacia arriba. Podemos ir colocando 3 toneladas. Luego el punto A, bueno, ahora sí puedo aplicar esta ecuación, sería AY menos 12, finalmente más DY, que es otra de las fuerzas verticales. Despejo el valor de AY y bueno, te das cuenta que acá sería 12 menos 3, me queda 9 toneladas. Positivo también, ha sido correcto el sentido que hemos supuesto. Hasta ahí hemos calculado lo que son las reacciones. Si tú has calculado correctamente las reacciones, ya es un buen camino en realidad, porque lo demás ya es trazar los diagramas. Vamos a comprobar si son las reacciones en este caso. Acá ya lo tengo graficado con el programa FTool. Vamos a ver qué reacciones serían. Ahí está. 4 toneladas hacia la derecha, 3 toneladas y 9 toneladas, ¿sí? Por lo que veo son las mismas reacciones. Entonces ya podemos ir graficando algunos diagramas. A ver, creo que tengo un problema del ejercicio anterior. Bueno, vamos a borrarlo. Recuerda que para graficar los diagramas se pueden aplicar diversos métodos. Puede ser el método de las áreas, es un método sumamente muy rápido. Y el otro método quizás sea el de las ecuaciones, o también conocido como el método de los cortes.
cuando aplicas ecuaciones o cortes, quizás es mucho más específico los puntos donde tú vas a ir graficando. Sin embargo, obviamente va a tomar un poco más de tiempo. Pero viendo la estructura, vamos a aplicar el método de áreas para quizás ustedes también aprendan cómo graficar algunos diagramas de forma más rápida, ¿no? Al instante. Así que voy a colocar primero diagrama de fuerza normal o fuerza axial, que es lo mismo. Entonces voy a volver a dibujar la misma estructura en este pórtico. Ya tenemos algunas reacciones. Este es un apoyo móvil. La reacción en el punto D era 3, acá Y vale 9 y 4. Decimos 3, 9 y 4, ¿no? Todo esto está en las unidades de fuerza, que es tonelada. Recuerda que el diagrama de fuerza normal, su unidad que le corresponde va a ser en fuerza. La fuerza en este caso estamos viendo que es en toneladas. A ver, las cargas también me parece que voy a colocarlas para que se entienda en algún aspecto. Solamente es como una guía, ¿no? Para darnos cuenta por qué punto sería conveniente tomar algunos valores, ¿no? Esto de aquí es 4 toneladas y la magnitud de la carga era de 3 toneladas por metro. Bueno, recuerda que el diagrama de fuerza normal o fuerza axial son aquellas fuerzas que pasan por el mismo eje. ¿A qué me refiero? De repente, si tengo una viga de esta manera, una viga horizontal, cuando yo aplico un corte, sé que hay tres esfuerzos. Uno de estos es fuerzas normales. Eso siempre y cuando sea de izquierda a derecha, obviamente. Fuerza normal, también se produce en ese punto una fuerza cortante hacia abajo y un momento, ¿no? Un momento en ese punto, un momento efector en el mismo corte, ¿no? En sentido antihorario. Eso es lo que sucede cuando trazo algún diagrama, o al menos sé que voy a trabajar de izquierda a derecha. Pero ¿qué sucede cuando trabajo de derecha a izquierda? Cuando trabajo de derecha a izquierda también, cuando aplico un corte, ahora la distancia es de esa manera, la fuerza normal ahora es en el otro sentido. Bueno, si acá era hacia la derecha, acá hacia la izquierda. Si acá era hacia abajo, la cortante ahora va hacia arriba. Y si acá el momento era antihorario, ahora acá sería horario. Estas son las consideraciones que se toman quizás cuando tú apliques algún corte. Pero lo bueno que es, te especifica al menos en qué sentido va. A ver, mejor no lo borro. No, ya, no importa. Yo sé que en el tramo, a ver, este es el punto A, B y C y D, ¿no? Ya. B, C y D. Vamos a hacer con otro color. A ver, un color, a ver, que se note bien. Este de acá. Entonces, como puedes observar, ¿no? La fuerza normal va a ser esa fuerza que pasa por ese mismo eje. Entonces, la reacción de 9 toneladas, te das cuenta que pasa por el mismo eje. Pero recuerda que yo lo voy a tener que ver desde una perspectiva. Si yo lo veo desde esa perspectiva, obviamente que cuando aplique el corte, sé que la fuerza normal va así, ¿sí o no? Hacia la derecha, por así decirlo. Entonces, cuando una fuerza de ese mismo, de este mismo modelo de fuerza normal tiene el mismo sentido, se le va a considerar negativo. Si la reacción en este caso hubiese sido al revés, 9, pasa por el mismo eje, ahí se considera positivo. Es una forma quizás más rápida de ver. Sé que algunos pueden aplicar cortes, luego aplican sumatoria de fuerzas en X, más N, más 9, y a las finales le va a salir menos 9. Bueno, cuando lo veo desde esta perspectiva, recuerda que la fuerza normal, yo lo considero así. Hacia arriba va a ser positivo y hacia abajo es negativo. Entonces acá este 9, ya habíamos indicado que va a ser negativo. Así que se estaría ubicando en la parte inferior. Decimos 9. Y esto se mantiene constante en todo el tramo AB porque no existen más fuerzas que sean axiales, si te das cuenta.
Porque, ¿qué hubiese pasado si hubiera, no sé, una fuerza de aquí en este sentido? Entonces ahí teníamos que, bueno, ver si se resta, si se suma, etcétera. Bueno, ese es otro tema quizás que lo podemos ver más adelante. Pero para no confundirlo mucho, recuerda que como no hay más fuerzas, se mantiene constante en todo ese tramo. Se mantiene la misma magnitud de 9. Recuerda que era negativo, voy a colocar acá el signo para que se identifique. De esa forma hemos graficado muy fácilmente en realidad esta primera parte del diagrama de fuerza normal para la barra AB. Ahora vamos a calcular la fuerza axial de la barra BC. ¿Qué sucede? Había indicado nuevamente, ¿no? Es como si aplicáramos un corte y la fuerza normal, ¿cuál es? Esta de acá, ¿sí o no? Que va en el eje X. Y si yo me traslado hasta el punto B, hasta aquí, date cuenta que esta fuerza horizontal de 4, como no existen más fuerzas en este punto, puedo trasladarlo, ¿sí o no? Me voy hasta la parte superior y es como si el cuadro lo trasladase hasta esta parte. Porque si hubieran cargas de repente acá, bueno, si es hacia la derecha tendríamos que sumarse, ¿no? 4 más 10, 14 y 14 sube en la parte superior. En este caso, como no hay, solamente pasamos esta carga. ¿Qué sucede? En este punto del tramo BC solamente va a actuar una fuerza horizontal, ¿sí o no? ¿Cuál es esa fuerza horizontal? 4. Y también va en el mismo sentido, si yo trabajo de izquierda a derecha, recuerda que la fuerza N va hacia la derecha, por lo tanto, como tiene el mismo sentido, va a ser negativo. Así que, como yo lo estoy viendo el tramo BC desde esta perspectiva, nuevamente, hacia arriba positivo y hacia abajo negativo. Y de la misma forma, a ver, con otro color quizás, va en el mismo sentido el cuadro, bueno, que lo acabo de borrar, sería negativo, así que estaría en la parte inferior. Y como no hay más fuerzas horizontales en todo este tramo, porque esta fuerza horizontal actúa en el punto C, que es otra cosa, entonces esto de aquí se mantiene constante. 4. Y esto de acá es negativo. Ahora, ¿qué sucede con el tramo CD? ¿No? Hay dos formas. Algunos lo pueden trabajar como trasladando esta fuerza, por ejemplo, miren. Para el tramo CD, obviamente la fuerza normal, ¿cómo tendría que ser? Una fuerza normal en ese sentido, ¿sí o no? Entonces, yo veo primero acá una reacción vertical de 9, es como si el 9 lo traslado acá. Y luego sé que hay una fuerza resultante que vale 3 por 4, 12. Este 9 ahora lo quiero trasladar al punto C, ¿sí o no? Pero el 12 también lo puedo trasladar. Pero en este caso el 12 tiene un sentido diferente, por lo tanto voy a tener que restar, sería 12 menos 9. Finalmente la fuerza que quedaría acá sería 3, ¿sí o no? Ahí está. Y si yo aplico el corte, digamos así, obviamente viendo desde esta perspectiva ahora, la fuerza normal va a tener ese mismo sentido, ¿sí o no? Es lo mismo que hemos hecho en todos los casos. Entonces, esta fuerza de 3 te das cuenta que tiene el mismo sentido, por lo tanto va a ser negativo. La otra forma más rápida quizás de no hacer todo esto, bueno, me voy para el tramo DC. Entonces acá hago lo siguiente. Voy a tomar esta pequeña parte, ¿sí o no? Aplico un corte. La fuerza normal ahora sería hacia arriba porque yo lo voy a ver también desde esa perspectiva. Porque estoy trabajando ahora de derecha a izquierda, ya no de izquierda a derecha como todos los tramos. Igual, mira, la fuerza de 3 tiene el mismo sentido del corte de la fuerza axial. Entonces también va a ser negativo. Hay algunas formas donde una va a ser más rápida y otra va a ser más, quizás, más lento, ¿no? Te vas a demorar más. Pero bueno, nos dimos cuenta que el tramo CD es una fuerza negativa en este caso, ¿no? Una fuerza axial de menos 3. Entonces acá vamos a ubicar, acá también va a ser positivo y acá hacia abajo negativo. Se ubicaría en esta parte y se mantiene constante porque no hay más fuerzas horizontales o una fuerza en ese mismo eje que haga que se reste o se sume. Colocamos el valor de 3 y bueno, acá sería negativo prácticamente. Entonces ya tengo graficado esas tres esfuerzos normales, o más bien digo fuerzas axiales, para cada tramo en específico. Creo que no ha sido muy complicado en realidad. Hay que tomar mucho en cuenta esos aspectos. Diagrama de fuerza normal. Diagrama de fuerza normal para ese tramo.
finalmente el último tramo, ¿no? Para esta columna. Ahí tenemos el diagrama de fuerza axial para esta estructura. Ahora vamos a calcular el diagrama de fuerza cortante también para esta misma estructura. Decimos diagrama de fuerza cortante. Nuevamente, lo que tengo que hacer es volver a dibujar la misma estructura. Recuerda que las cargas que se están aplicando son necesarias para saber por dónde va a pasar alguna fuerza interna. Así que hay que tener mucho eso en consideración. Esta carga, si no me equivoco, era de 3 toneladas por metro. Y acá había una fuerza horizontal de 4 toneladas. La reacción acá era de 3, esta acá era 9 y este era 4. Sí, es correcto. Ya. Para el diagrama de fuerza cortante también. En este caso ahora ya no va a ser fuerzas que van en el mismo eje, ¿no? Ahora son fuerzas que son perpendiculares. Porque recuerda que cuando te había explicado en esta parte, la fuerza cortante actúa así. ¿Sí o no? Una fuerza vertical puede ser hacia arriba o hacia abajo en este caso, de que tengamos las fuerzas. Y deben ser obviamente perpendicular a su plano, ¿no? De esta manera. Entonces si yo comienzo para el tramo, a ver, este era A, B, C y D. Para el tramo AB, te das cuenta que solo hay una fuerza cortante, ¿sí? Que vale 4. Como vamos a aplicar el método de las áreas, esto va a ser muy necesario. El 4 va hacia abajo, por lo tanto es como si, digamos, acá empieza en 0 y baja 4. O sea, 0 menos 4, finalmente me queda menos 4. Y como no hay más fuerzas cortantes en todo este tramo, se mantiene constante. Ahí lo tenemos. Todo esto es menos 4. Luego, la cortante para el tramo BC, te das cuenta que la fuerza de 4 ya no es necesario, sino porque esa fuerza de 4 se convierte en una fuerza axial para la barra BC. Lo que sí sería necesario es esta reacción de 9, ¿no? Que es una fuerza cortante perpendicular a la barra BC. Y ahora cuando empezamos desde el punto B, sube un 9 nada más, ¿no? Este 9 pasa aquí, lo trasladamos, así que subiría en este caso 9, ¿no? Acá empieza y sube 9. Pero antes de seguir avanzando, ahora hay una carga distribuida. Esta carga distribuida lo que va a hacer es cortar justamente en ese tramo BC porque recuerda que vale 12, ¿sí? 4 por 3 es 12 y va hacia abajo. Y si acá era un 9 que va hacia arriba, ahora voy a tener que restar, ¿sí? 9 menos 12 me va a dar menos 3. Y esa fuerza resultante engloba a todo el tramo BC. O sea, estaría en el punto C con un valor de menos 3. Quiero indicar también que en la fuerza cortante va a ser lo mismo, hacia arriba positivo, hacia abajo negativo, igualmente acá positivo, negativo, igualmente acá. Entonces, ¿cómo sería el gráfico ahora? Para lo que respecta a cargas distribuidas, cuando hablamos de fuerza cortante, su función va a ser lineal, ¿no? Una función de primer grado o una recta, como también lo conocemos. En este caso empieza en 9 y culmina en menos 3. Así que es como si dibujáramos una recta de esta manera, ¿no? Hasta el punto de aquí. Bueno, este es positivo, esto acá sería negativo. Y bueno, podemos trazarlo de esta forma. Pero hay un punto muy interesante. Recuerda que cuando la cortante, justo en este punto, pasa por 0, quiere decir que para el diagrama de momento flector, ahí se va a tomar como un momento máximo. Que ahorita lo vamos a ver en realidad. Quiero terminar primero el tramo CD. Bueno, ahora para el tramo CD es algo similar. Recuerda que lo que necesito ahora son fuerzas perpendiculares así, ¿sí o no? Al tramo CD. Acá hay una fuerza de 4, lo traslado hasta este punto, sería 4. Este 4 lo paso hasta el punto C, pero ¿qué sucede? 4 hacia arriba, si lo veo desde esta perspectiva, y 4 hacia abajo, entonces se hace 0. Quiere decir que no hay fuerzas cortantes en todo ese tramo, entonces este de aquí es 0. Y si yo lo quiero ver de la otra parte de derecha a izquierda, viéndolo desde esta posición, te das cuenta que tampoco hay fuerzas cortantes, entonces también es 0.
Ya sea que tú trabajes de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, en cualquier parte te tiene que dar el mismo valor. Ahí está, se está comprobando. Finalmente vamos a trazar el diagrama de momento flector, que es lo último ya que nos están solicitando. Y para esto voy a necesitar justamente algunas áreas del diagrama de fuerza cortante. Por eso les indiqué al comienzo que iba a aplicar ese método porque en realidad es sumamente rápido y es conveniente, obviamente, ¿no? Para algunas evaluaciones, prácticas, etc. La reacción aquí era de 3, esta era 9 y 4. Bueno, lo único que va a cambiar ahora es que recuerda que si tú lo trabajas de una forma, o sea, para el tramo AB siempre lo trabajé así. Quiere decir que para los demás tramos también lo tienes que trabajar de esa manera. Por ejemplo, a ver, este era el punto A. Como yo lo voy a ver desde esta perspectiva, ahora el diagrama de momento flector de acá va a cambiar. Hacia arriba yo lo voy a considerar negativo y hacia abajo positivo. Igualmente acá sería negativo hacia arriba y positivo. Sé que otros lo trabajan en realidad al revés. Creo que le colocan positivo y negativo. También nadie dice que está mal, solamente que hay manera de cómo uno lo trabaje. Eso ya depende de cada uno. ¿Qué es lo que tengo que hacer aquí? En el punto A, si tú te das cuenta, no existe ningún momento aplicado. No hay una carga de momento que valga algún valor, en realidad. Por eso es que acá comenzamos desde cero, ¿no? Además, en una articulación siempre el momento es cero, a menos que haya una carga de momento, pero en este caso no es así. Este cero se tiene que sumar el área del tramo AB del diagrama de fuerza cortante. Esta área, si te das cuenta, es un área rectangular, ¿no? Voy a colocarle área 1. ¿Y cómo sería en este caso? El área de un rectángulo es la base. La base viene a ser la altura, en este caso, ¿cuánto es? 3 metros. Esa va a ser su base. Y esto lo multiplico por la altura, ¿no? La altura en este caso es menos 4 porque es negativo en este caso. ¿Cuánto me da esta área? 3 por menos 4, menos 12. Entonces esta área tengo que sumar el punto A, que es 0, más menos 12, bueno, sería finalmente negativo, menos 12. Pero ¿qué sucede acá? Yo sé que se va a ubicar del punto B en la parte superior, ¿sí o no? Porque ahí es negativo. Pero ¿cómo sería ese gráfico? Recuerda que para el diagrama de fuerza cortante, cuando en este caso acá veíamos que solamente era una reacción, ¿sí? No hay más cargas que estén aplicándose. Y además el diagrama de fuerza cortante es un tramo constante, si te das cuenta, ¿no? Parecido a los diagramas de fuerzas axiales. ¿Y qué sucede? En el diagrama de momento flector sube un grado más. Si esta es una ecuación constante, acá sería una ecuación de primer grado, ¿no? O una función lineal. Por lo tanto va a tener esta nomenclatura, ¿no? Como una recta. Forma un triángulo. Bueno, este sería menos 12, ¿no? Este de acá voy a borrar para no confundir. Este va a ser para el tramo BC. Y bueno, esa es la parte entonces del diagrama de momento flector para el tramo AB, ¿no? Una función constante, y acá sería una función lineal. Luego para el tramo BC, sí, de repente acá empiezan las dudas. Necesito el área de este triángulo de aquí, le voy a colocar área 2, y esta área de este pequeño triángulo, área 3. Yo sé que el área 2 va a ser positivo y el área 3 va a ser negativo. Pero ¿qué sucede acá? No tengo la base del área 2, ¿no? Puedo tener la altura, que es 9, ¿no? Porque acá comienza desde 0. ¿Cómo calculo esa distancia desde el punto B hasta el punto donde pasa por 0? Esa distancia, ¿cómo lo calculo? Para eso hay algunas fórmulas. No sé si conocen ese tipo de fórmulas, pero sería de esta manera. La longitud X que quiero saber va a ser igual a la altura de la cortante de la parte izquierda, que sería 9, y esto se divide sobre la magnitud de la carga distribuida, que vale 3, ¿no? 3 toneladas sobre metro. Bueno, solamente el dividir sería 3, ¿no? Esa es la distancia entonces
que me estaría dando para esa longitud X. Ahora sí puedo calcular su área. Sería la base, que es 3, por la altura sobre 2, ¿no? El área de un triángulo. 3 por 9 sobre 2 me da un área de 13.5 positivo. Y ahora quiero calcular el área 3. Tampoco conozco su base, pero podemos hacer una simple restación. Si yo sé que toda la base mide 4 metros, entonces, y esto de aquí vale 3, entonces esto debe valer 1, sino para que sume 3 más 1, 4. Nuevamente, el área de este triángulo sería la base de 1 por la altura. La altura en este caso le corresponde de forma negativa sobre 2. Finalmente esto sería menos 1.5, ¿no? Un área negativa. Y el tramo CD, como no hay fuerzas cortantes, bueno, ahí el área va a ser 0, ¿no? Ya no es necesario ni sumar ni restar. Otro punto en específico o algún detalle más que se da quizás, sabemos que el nudo del punto B está conteniendo dos elementos, ¿sí o no? Esta es la barra BA proyectada y acá sería la proyección también del tramo BC. En un nudo siempre el momento de este lado va a ser igual que el otro. Tiene la misma magnitud y el mismo sentido, el mismo también signo. Pero de repente hay problemas donde justo en el punto de ahí existe un momento. Entonces, como existe un momento, a veces tenemos que hacer un equilibrio, ¿sí? Pero en este caso no sucede acá, ya lo veremos más adelante. Igual tengo muchísimos videos donde hago hincapié en esos detalles. Para este problema lo que hago es lo siguiente: yo sé que el momento B de BA vale menos 12, por lo tanto el momento de BAC también tiene que ser menos 12, y lo ubico en esta posición. Este menos 12 que tengo, ahora recién yo le tengo que sumar el área de ese triángulo, del área 2. ¿Cuánto es? 13.5. Decimos 12, no, negativo, disculpa, menos 12 más 13.5. Esto de aquí me da un momento. ¿Dónde lo ubico? Obviamente cuando la cortante pasa por 0, ¿no? Es como si yo hiciera una proyección así, bueno, más recto. Una proyección más o menos hasta acá. ¿Por qué hasta aquí? Porque cuando yo sume menos 12 más el área 2, que es 13.5, me da un momento de 1.5 positivo, ¿no? Había indicado que el del tramo BC hacia arriba es negativo y hacia abajo es positivo. ¿Y cómo se grafica esa parte? ¿Lo tengo que hacer así, lineal? No, no es de esa forma. Cuando tenemos ahora una función lineal, entonces acá va a aumentar un grado más, que sería una función de segundo grado o una función parabólica también. Recuerden que para cargas distribuidas, la fuerza cortante es una función lineal y el diagrama de momento efector una función cuadrática. Y en este caso va a tener esta concavidad. Ahí está. Es así por si acaso, no es que sea así. Algunos veo que hacen eso, pero es también de acuerdo a las cargas, ¿no? Las cargas más o menos ejemplifican algo. Si hay cargas hacia abajo, entonces por lógica más o menos se podría flexionar la viga así. Entonces yo necesito de repente momentos, ¿no? Que hagan que al menos tenga este tipo de formación. Más o menos yo a veces me guío de esa manera. Por eso es que tratamos de colocar así, ¿no? La función parabólica. Ahí está. Luego para el otro punto que más sigue, este momento de 1.5 que es positivo, tengo que sumarle ahora el área 3. Y recuerda que era menos 1.5, o sea 1.5 menos 1.5, finalmente me va a quedar un valor de 0 en esta posición. Y de la misma forma, ¿no? Tiene la misma concavidad. Bueno, ¿qué sucede acá? Ya no hay más áreas, por lo tanto, como acá culminó en 0, ¿no? Si yo hago eso de aquí, el momento de CAB vale 0, va a ser igual el momento de CAD, también tiene que valer 0. Entonces de esa forma estamos identificando, no, finalmente, que el tramo CD no va a tener momento efector. Este es negativo y positivo, ¿no? Si es que en el ejemplo nos dicen identifica cuál es el momento máximo,
obviamente puede ser momento máximo positivo, justamente ha sucedido acá, ¿no? Porque ahí la cortante pasa por cero. Esto de acá entonces hemos graficado finalmente los tres diagramas de fuerza axial o fuerza normal, fuerza cortante y finalmente momento efector. Espero que te haya servido este video. Conmigo será hasta un próximo video más. Hasta luego.